Hola, hoy decoramos huevos de Pascua. Para esta manualidad vamos a usar huevos de verdad y lo primero que vamos a hacer es vaciarlos. Para ello necesitaremos un huevo, un palillo de dientes, una aguja o una chincheta, por ejemplo, un objeto punzante y una pajita. Vamos a pinchar con la aguja uno de los extremos del huevo. Ahora introduciremos un palillo por el orificio para romper la membrana que tiene el huevo por dentro. Y repetimos esta operación por el lado opuesto. Primero con la aguja o la chincheta. Y luego con el palillo. Y ahora con la pajita soplamos a través de uno de los orificios hasta que salga todo el huevo por el orificio contrario. Esto lo podemos hacer también soplando directamente por el orificio, aunque es mucho más higiénico con la pajita. Una vez haya salido todo el huevo, solo nos queda lavarlo bien por dentro y por fuera para eliminar todos los restos de huevo. Y ahora vamos a decorarlo. En primer lugar yo le voy a dar un poco de spray de color blanco para unificar el tono. Y ahora vamos a comenzar a decorar. La primera decoración la vamos a hacer con pintura en spray. Para ello vamos a cubrir algunas zonas del huevo con washi tape para hacer reservas de color. Pegamos bien el washi tape, aunque al ser una superficie curva siempre nos van a quedar arrugas, pero intentamos que quede lo mejor posible. Yo he utilizado dos anchos diferentes de cinta washi tape. Y ahora le damos spray del color que hayamos elegido. En este caso, yo estoy utilizando plateado. Una vez esté seco, retiramos el washi tape. Si te han quedado algunas zonas en las que se ha manchado por las arrugas de la cinta, puedes repasar luego con pintura y un pincel. La segunda decoración la vamos a hacer con pintura a la tiza o chalk paint. Yo he elegido estos dos tonos de la pajarita y los he mezclado. Y ahora con una esponjita vamos dando toquecitos en todo el huevo. Y una vez seco podemos decorarlo como más nos guste. En este caso yo le estoy pegando estas gemas adhesivas. Pero también le puedes pintar motivos con pintura, pegarles pegatinas, goma eva, etc.
Esta manualidad también la podemos hacer con los niños. En este caso, el niño está pintando con pincel y pinturas acrílicas infantiles o pintura para dedos. También se puede pintar, en lugar de con un pincel, con los dedos, haciendo puntitos o las decoraciones que el niño prefiera. Otro trabajo que también se puede hacer con los niños es decorar los huevos con enamel dots, que son estos puntitos de colores adhesivos que los niños pegan con mucha ilusión. Y así decoran el huevo a su gusto. Mira qué sencillo es y qué colorido queda nuestro huevo. Una idea que me ha encantado es decorar un huevo con tintas al alcohol. Cogemos este aplicador de tinta y le vamos a pegar un rectángulo de fieltro. Y ahora vamos a utilizar tintas al alcohol, en este caso de la marca Piñata. Vamos poniendo unas gotitas de cada tinta en la superficie de fieltro, alternando los distintos colores. Y por último, un chorrito de alcohol. Y ahora vamos dando toquecitos por toda la superficie del huevo, de manera que nos queden todos los colores de tinta que hemos elegido. Es muy sencillo decorar el huevo de esta manera y además queda espectacular. Y es una tinta que seca muy rápido. Aprovechando antes de que termine de secar completamente la tinta al alcohol, podemos aplicar en los lugares que todavía estén húmedos un poco de pan de oro para darle un toque de brillo. Continuando con el pan de oro, es muy sencillo decorar los huevos con este material. Primero tenemos que recubrir todo el huevo con cola blanca. La aplicamos con ayuda de un pincel. Y ahora vamos cogiendo trocitos de pan de oro y pegándolos de forma irregular por todo el huevo. No importa que se nos partan, ya que es el efecto que queremos conseguir.
Ahora solo nos queda dejarlo secar y ya tenemos nuestro huevo decorado. Por último, para continuar con el brillo, vamos a recubrir un huevo con purpurina. De la misma manera que hemos hecho en el ejemplo anterior, aplicamos cola blanca por toda la superficie del huevo con un pincel. Y ahora aplicamos purpurina del color que más nos guste por toda la superficie que tiene cola blanca. Una vez seco y para evitar que caiga purpurina, podemos darle una mano de barniz por toda la superficie del huevo. Y así es como quedan nuestros huevos de Pascua terminados. Las posibilidades de decoración que ofrecen estos huevos son infinitas. Yo aquí solo te he dado unas ideas, pero puedes hacer todo lo que se te ocurra. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a ponerlo en práctica. Y también con esto. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a ponerlo en práctica para decorar tus huevos esta Semana Santa. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like. Y también en YouTube. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.